Hola. Bueno, ya me presentaron. Yo soy Nico, me llaman Nico. Estudié en esta facultad, soy biólogo de formación. Y efectivamente, como dijo Guille, soy docente acá, en el área de neurociencias, y investigo en el mismo área. Pasé por distintas ramas de la biología. De hecho, hice mi doctorado en HIV, después trabajé en cáncer y finalmente hace muchos años trabajo en temas relacionados con la neurociencia. Particularmente investigo en memoria, toma de decisiones complejas, sesgos y cuestiones que están atravesando la problemática de la conciencia. Por eso es que hoy vengo a traerle esta problemática a ustedes, ¿sí? Si ustedes vienen a buscar respuestas, se equivocaron de lugar, ¿sí? Pero lo que espero de ustedes es que puedan hacer todas las preguntas que sean necesarias, ¿sí? Las preguntas son las llaves que abren la puerta del conocimiento, ¿sí? Es lo que hacemos nosotros. Quienes investigamos aprendemos a preguntar, ¿sí? No es tan fácil preguntar. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar cuando me funcione el sistema. A ver. No. A ver ahora. No. Deme un segundito. A ver si encontramos. Ahí está. ¿Alguien cree que me agarró? A ver. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a preguntarnos es cómo somos conscientes de la realidad, ¿sí? Ustedes me están viendo a mí, me están escuchando, ¿sí? Y se les está formando una clase de representación mental de lo que está pasando, ¿sí? ¿Cómo confían en eso? ¿Saben si es real? ¿Saben si el cerebro les está engañando? ¿Sí? No tienen ni idea todavía. Vamos a empezar a desarmar algunas de estas cosas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos es cómo somos conscientes de la realidad. Y esto implica preguntarnos si todo lo que percibimos es real o si hay algún aspecto del cerebro, del procesamiento del cerebro, que nos puede estar jugando alguna clase de treta, ¿sí? Empecemos por acá. ¿Cuántos triángulos y círculos perciben en este dibujo? Perfecto, muy bien. No existen. Y para demostrarles que no existen, simplemente voy a mover estos que son como un Pac-Man. ¿Por qué el cerebro de ustedes les acaba de inventar figuras geométricas? Es una buena pregunta. Eso se llama relleno visual. Ahora lo vamos a detallar un poco más y vamos a ver que el relleno visual no solamente ocurre con las formas, también puede ocurrir con los colores. ¿Los estoy tapando? ¿Ven este círculo amarillo que está acá? ¿Sí? Este círculo amarillo no existe. Si yo amplifico, no sé si la calidad de la proyección sirve, alcanza para que lo puedan distinguir, pero si son capaces de ver cada línea blanca que está acá, es una línea blanca, no hay en ningún momento un cambio de un amarillo a un blanco. No sé si lo llegan a ver. Más o menos, porque la proyección quizás no sirve tanto, ¿sí? Lo que hay es las líneas negras que están reemplazando las líneas azules, ¿sí? Pues el cerebro de ustedes piensa que lo que más sentido tiene es que haya un círculo amarillo, ¿sí? El relleno visual, o el relleno, es tan complejo que no solamente puede rellenar información visual, sino incluso información que está mediando el lenguaje. ¿Esto lo pueden leer? Y fíjense que acá faltan letras, hay letras reemplazadas por números, hay invertidas letras, sin embargo no tienen ningún problema en leerlo. ¿Cómo percibimos? Y si está bueno el feedback y la polémica. A ver, vamos a empezar. Levanten la mano quien ve la zapatilla en color turquesa y gris.
¿Quiénes la ven en rosa y blanco? A ver, yo les pregunto una cosa. O les hago reflexionar sobre una cosa, ¿no? La zapatilla es una única, la imagen que está acá es única para todos, ¿no? Sin embargo, algunos la ven de un color, otros la ven de otro color. ¿Cómo puede ser eso posible? Efectivamente es posible, no es que la persona que tenemos al lado que lo ve de manera diferente tiene algún problema. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema la persona que lo ve diferente. A nivel del procesamiento de la información, hay diversidad de cómo se procesa la información y eso depende de las experiencias de nuestra vida, ¿sí? Así como cada uno de nosotros es diferente a otra persona, también hay cosas que procesamos de manera diferente. Y al igual que la clásica ilusión clásica, ¿no? Del vestido, ¿se acuerdan del vestido? El azul y negro, blanco y dorado. Este muestra, por ejemplo, cómo podemos percibir de manera diferente un mismo objeto. Y eso depende de las experiencias de la vida de cada uno. Y a veces la percepción nos puede jugar una treta a tal punto que nos puede hacer percibir cosas que no logramos entender, que nos rompen la cabeza, como esta situación, ¿no? ¿Cómo puede ser esto posible, no? Bueno, acá estoy yo preguntando. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el sistema visual para entender un poco cómo es el procesamiento de la información perceptual, ¿sí? Y entender un poco qué es la conciencia a nivel de la percepción, un poco, ¿sí? La información, nosotros sensamos el mundo exterior, ustedes me están escuchando, me están viendo, están oliendo, sienten con el cuerpo, ¿no? Pero también sienten lo que está pasando en sus vísceras, ¿sí? En sus músculos, su cerebro sabe que están sentados, ¿sí? Toda esa información es procesada por el sistema nervioso, sobre todo el cerebro, ¿sí? Y hay distintas áreas del cerebro que se especializan en procesar determinado tipo de información, ¿sí? La información visual se procesa en la corteza visual que está acá atrás, ¿sí? ¿Está bien? Va de los ojos, hace un relevamiento en el medio, no importa, y después va a la corteza visual. Nosotros vemos un objeto y el objeto se refleja en una pantalla en el fondo del ojo, a través del cristalino, que es una lente, ¿sí? Se proyecta en una pantalla. De la misma manera que el proyector tira luz y proyecta en una pantalla. La única diferencia con esta situación es que en el medio no hay una lente. Y en nuestros ojos hay una lente. Esa lente hace que lo que se proyecte en la retina se proyecte invertido. Sí. Estamos viendo patas para arriba. ¿Qué? Exactamente. Cuando vemos, la imagen se registra, se sensa patas para arriba. ¿Me ven patas para arriba a mí? ¿Viven en un mundo donde todo el mundo está patas para arriba? No. La corteza visual invierte la imagen. Lo primero que hace la corteza visual es reconocer los límites, ¿sí? Si yo me pongo acá, me ven a mí, ¿sí? Esto no es inclusive para no videntes, pero me ven a mí significa que pueden distinguirme del fondo, ¿no? Esto pueden reconocer que acá empieza mi cuerpo y allá para acá está el fondo, ¿sí? Eso implica que el sistema está reconociendo dónde empieza y termina un objeto, un límite. Y para hacer eso, exagera los límites. De esta manera, aumentando el contraste. Pueden ver que la banda gris es un gris sólido. Pero, cuando yo cambio el contexto del gris, cambia ese gris que está en el medio. ¿Lo pueden ver, percibir eso?
Fíjense que cuando el gris está limitando con algo más oscuro, se vuelve más claro, y cuando limita con algo más claro, ahora en el siguiente, se vuelve más oscuro. ¿Sí? Acá, en esta barra, no hay un degradé. El degradé lo está inventando el cerebro de ustedes. ¿Sí? Lo siguiente que hace el cerebro es incorporar la profundidad. ¿Sí? Y aquí vamos con otra pregunta, así, polémica. ¿Vemos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones? Bien. La pantalla esta que está acá, esta pantalla, ¿está en 2 dimensiones o en 3 dimensiones? No, la pantalla es en 2 dimensiones, ¿no? ¿Coincidimos? ¿Sí? La retina, ¿yo qué dije? ¿Funciona como una pantalla? Entonces, ¿vemos en 2 dimensiones o vemos en 3 dimensiones? Vemos en 2 dimensiones, exactamente. ¿Sí? Percibimos en 3 dimensiones. ¿Sí? Porque nuestro cerebro aprende a moverse y a reconocer las imágenes visuales en un contexto tridimensional, cuando se desarrolla el sistema visual, en los primeros años de vida. ¿Sí? Y eso le lleva al cerebro a poder transformar la información que está en 2D a información en 3D. ¿Sí? Por ejemplo, para eso utiliza claves de una imagen: la perspectiva, la línea del horizonte. ¿Sí? Si a alguno de ustedes les gusta dibujar, probablemente hayan trabajado sobre la perspectiva y puntos de fuga, etc. El cerebro hace eso, puntualmente. ¿Sí? Reconocer esa información. Esto es simplemente un ejemplo. Este auto es del mismo tamaño que este que está acá. Bueno, ya saben que sí, pero cuando está así, parece que no, ¿no? ¿Sí? Es porque está más cerca de la línea del horizonte. Por ende, si ocupa el mismo espacio visual y está más lejos, según la clave del horizonte, significa que el auto tendría que ser más grande. ¿Se entiende? Esto justamente es un caso de procesamiento que es aprendido, no necesariamente es codificado genéticamente. ¿Sí? Hay un aspecto que es codificado genéticamente que tiene que ver con toda la estructura celular, etcétera, para que sea posible, que haya plasticidad. ¿Sí? Pero es aprendido, lo aprendemos, como dije, cuando el sistema visual se está terminando de desarrollar en el primer año de vida de un bebé. ¿Sí? Que está empezando a ver, y al mismo tiempo ve que algo chiquito puede ser chiquito, porque es chiquito y lo puede tocar, o puede ser chiquito y no tocarlo porque en realidad es más grande y está lejos. ¿Sí? Aprende a reconocer esa información y luego ya lo hacemos de manera automática todo eso. ¿Sí? No es que estamos conscientes de que estamos haciendo eso. Pero hay otras experiencias que también afectan nuestra forma de procesar la información y obtener una imagen perceptual. ¿Sí? Nuestra experiencia social y cultural es importante. Por ejemplo, hay poblaciones en Alaska que logran discriminar en el orden de más de 10 tipos de blancos diferentes. Lo que para nosotros seguramente no podamos separar entre 2 o 3 blancos, estas poblaciones son capaces de distinguir muchas tonalidades de blancos. ¿Por qué? Porque viven en la nieve, en el hielo, y reconocer esas diferencias les puede significar pisar un hielo que esté flojo y hundirse y morir, o saber cuándo pueden salir porque va a nevar o no va a nevar. ¿Sí? Entonces, nuestra experiencia nos ayuda a procesar la información que va a ser relevante para cada caso particular. ¿Sí? Pero además va a regular, por ejemplo, efectos como la expectativa. Quizás ustedes llegaron acá con una expectativa, ¿no? Eso está afectando la forma en que ustedes van a percibir, ¿no? Cuando uno tiene mucha expectativa de algo, bueno, está abierto a un montón de cosas, ¿sí? Cuando te frustran la expectativa, es medio un bajón. Hay también un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y también puede regular la atención, ¿sí? Ustedes van, por ejemplo, andando, supongamos en auto o en bicicleta, y el semáforo se pone rojo. El rojo llama la atención de ustedes automáticamente y saben que tienen que parar. ¿Sí?
Entonces hay información de la imagen que puede llamar la atención más que otra información. ¿Sí? Esto se llama un proceso del tipo bottom-up. Botón de abajo, up hacia arriba. Porque va de una información que entra a cortezas primarias, como las que procesan información sensorial, como la visual, hasta que se termina generando una imagen que podamos entender, ¿sí? En cortezas más cognitivas. Pero también yo puedo decirles, presten atención a tal cosa, entonces yo les doy a ustedes una tarea y con la tarea llamarles la atención. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esos procesos se llaman procesos top-down, van de cortezas cognitivas, la tarea que yo les doy, y modulan cómo se procesa a nivel de la información sensorial. ¿Sí? Un ejemplo de esto lo vamos a hacer con este pequeño experimento. A ver si larga solo, si no... Sí. Ahora lo pongo de vuelta. ¿Ha desaparecido la carta que eligieron? Ahí sí. Bueno, acá no hay magia, ¿sí? Acá no hay magia. La magia en realidad es una disciplina artística que trabaja sobre la atención, por ejemplo, para modular o afectar, afectar lo que ustedes puedan percibir, ¿sí? Es justamente una disciplina artística que trabaja con todos los contenidos que les estoy diciendo, ¿sí? No hay forma de que todos hayan elegido la misma carta y haya desaparecido la misma carta, ¿sí? ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Pasó que cuando yo les pedí elijan una carta, todos prestaron atención a una carta, no al resto de las cartas, ¿sí? Y lo que hizo el programa es cambiar todas las cartas. Ustedes, claro, les falta la carta de ustedes. Por eso piensan que hubo magia, ¿sí? Ahí está el truco, el engaño, ¿sí? O sea, antes estaban estas cartas, luego están estas cartas. Pero el punto que esto lo traigo es porque justamente prestar atención mucho a una cosa les genera lo que llamamos ceguera atencional. Pasan a ser ciegos para un montón de otras cosas, ¿sí? ¿Ah? Y no es la única forma de ceguera, no es la única forma de ceguera. Por ejemplo, si ustedes ven el rectángulo amarillo, el rectángulo azul, ¿les parece que corren a la par? Están debatiendo los resultados. Probablemente sientan que si miran uno y miran el otro, es como que van como alternándose en el movimiento. Y cuando salen las barras las barras negras, vean que efectivamente están más o menos corriendo a la par. ¿Sí? Están corriendo a la par. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Esto es otro tipo de ceguera que se llama ceguera por sacada. ¿Sí? Si ustedes miran, por ejemplo, miren acá y luego miren acá. ¿Hicieron eso? ¿Sí? Miren acá y luego miren acá. ¿Bien? Bien. ¿O una experiencia rara? No. Perfecto. Acá. Pero, si agarrábamos una cámara de fotos, ¿no? Una manual, a quienes les gusta la fotografía, ¿no? Espero que quienes no sepan lo que es una cámara de foto manual. Si agarramos una cámara de foto manual y abrimos el diafragma y enfocamos acá y sin soltar el diafragma abierto, movemos la cámara para acá, ¿cómo sale la foto? Movida, exactamente. Ahora, nuevamente, miren acá y luego miren acá. ¿Se les mueve? ¿Se les genera una imagen movida? No. Bueno, en realidad sí se les forma una imagen movida, no son conscientes, esa imagen no tiene acceso consciente, ¿sí? Se les forma.
Eso es una sacada. Mirar acá y cambiar el lugar de mirar es una sacada, ¿sí? La imagen que se forma en el medio, efectivamente sale movida, no tiene ningún sentido, nos confundiría mucho esas imágenes, por ende el cerebro las elimina. Sabemos que aproximadamente 45 minutos del día somos ciegos a lo que pasa debido a estas sacadas. Hay 45 minutos en todo el sumatorio del día, ¿no?, que no sabemos qué pasa, pero porque estamos haciendo sacadas, mirando para un lado, mirando para el otro, etc. ¿Sí? Pero, ¿siempre estamos conscientes? ¿La conciencia siempre ocurre de la misma manera? Bueno, vamos a ver lo que llamamos estados de conciencia, ¿sí? Y en estados de conciencia, que es un gran campo de investigación en el tema, vamos a trabajar sobre temas que tienen que ver con sueño-vigilia, estados semiconscientes, estados psicodélicos, estados alterados de la conciencia y finalmente lo que voy a llamar el modo zombie. Como el único que no me voy a dedicar para transmitir una mínima aproximación en el tema es a los estados semiconscientes, voy a decir un poco acá para que sepan de qué se trata, ¿no? Entre la muerte vegetativa y el estado consciente, estar bien, ¿no?, ser consciente, muerte vegetativa debido a un trauma, un accidente, lo que sea, y estar consciente, hay un rango de posibilidades, ¿sí? Y hay estados que se llaman semiconscientes, ¿sí? De hecho, hay un tipo de síndrome que se llama síndrome de cautiverio, donde la persona es consciente de lo que pasa. Puede escuchar, puede ver o sentir con la piel, es consciente de lo que pasa. Lo que no puede es comunicar nada hacia afuera. Se llama de cautiverio porque es como que la persona es consciente, pero está encerrado en su propio cuerpo. Imagínense que no puedan comunicarse en lo absoluto con el exterior, pero ustedes puedan percibir todo lo que pasa afuera, ¿sí? Gracias al avance de estudios de la conciencia, hemos podido detectar este tipo de pacientes y hemos podido entender que no es que hay muerte cerebral o no está consciente, pero que sí está consciente, ¿sí? Hay un gran rango de posibilidades. Pero sí vamos a hablar de sueño y vigilia. Cuando no estamos despiertos, estamos durmiendo, ¿sí? No estoy diciendo nada increíble. Cuando estamos despiertos, estamos percibiendo el mundo, ¿sí? Y cuando estamos durmiendo, ¿qué pasa? Porque uno puede tener la fantasía, bueno, cuando estamos durmiendo el cerebro se apaga, ¿no? Entonces una de las preguntas fundamentales sería si hay actividad en el cerebro, por ejemplo. Cuando dormimos, entramos en una repetición de etapas del sueño, que se repiten constantemente. Se van a repetir dos grandes etapas, la etapa no REM y la etapa REM, ¿sí? ¿Les suena esto? REM, ¿saben de dónde viene? No. REM es la sigla para Rapid Eye Movement. ¿Habrán visto una mascota dormir, una persona dormir y en algún momento empieza a mover los ojos? ¿Sí? Eso es el REM, ahí está en etapa REM. Pero no siempre que uno está dormido se mueven los ojos. Es solo una etapa corta de todo el sueño, ¿sí? Fíjense, acá dejé, esto es electroencefalograma, se le mide la actividad del cerebro y fíjense que hay actividad del cerebro a lo largo de todas las etapas del sueño y que no es que hay actividad, sino que la actividad puede ser distinta según las distintas etapas, ¿sí? Fíjense que acá hay muy baja actividad y en el sueño profundo hay mucha actividad, ¿sí? Y empieza a haber una actividad diferente en el sueño REM. El sueño REM es la etapa en la que ocurren justamente los sueños, las pesadillas, ¿sí? Esas alucinaciones, ¿sí? Que tienen una alta carga emotiva, ¿sí? Y no tenemos control volitivo, o sea, no podemos decidir qué hacemos y qué no hacemos. Fluimos en un estado de sueño, ¿no? Y hay baja respuesta muscular, o sea, baja respuesta muscular y volitiva, o sea, intencional. O sea, quizás estamos durmiendo y tiramos una piña, una patada, ¿no? ¿A quién no le ha pegado una patada a alguien que queda dormido alguna vez? Pero eso no es intencional, ¿sí? ¿Cómo? Hablar también, sí, claro, sí.
sea, todo funcionamiento que tiene que ver con lo muscular y lo motor, pero que no es voluntario. ¿Sí? ¿Por qué pasa que soñamos? Si tenemos estas alucinaciones, aquí es donde yo me quiero meter en términos de la conciencia, ¿no? ¿Y por qué tienen esta carga emotiva tan importante y no tenemos control? ¿Sí? Bien. Cuando estamos soñando, lo que pasa es que nuestra corteza prefrontal se encuentra inhibida. Nuestra corteza prefrontal está acá. ¿Sí? ¿Qué hace la corteza prefrontal? La corteza prefrontal es responsable, por ejemplo, de decirnos qué no podemos hacer. O sea, por ejemplo, no podemos decir todo lo que pensamos, ¿no? Vivir sin filtro en la vida nos llevaría, realmente, a tener problemas con todo el mundo, seguramente, ¿no? No sé si alguien ha experimentado no tener filtro. De hecho, hay pacientes históricos que han tenido o tumores o un daño en la corteza prefrontal y se les han producido grandes problemas a nivel de lo social, porque claro, la familia ya no lo soportaba a la persona. Sí, es gracioso cuando te lo cuentan, ¿no? Si no se te pasa, pero bueno, la corteza prefrontal hace eso, justamente, controla lo que podemos o no podemos. En el sueño está inhibida, por eso nuestros sueños son libres en el sentido de la acción, ¿no? Y al mismo tiempo está súper activo el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema responsable de toda nuestra carga emocional, ¿sí? Por eso nuestros sueños tienen una enorme emocionalidad, ¿sí? Por eso nos atraviesa situaciones que tienen que ver que no son importantes a nosotros, son afectivas, etc. Y por eso quizás nos vienen nuestros miedos o nuestros deseos, un montón de cuestiones a través de los sueños. ¿Está bien? Entonces significa, y esto es lo que me gustaría que nos empecemos a quedar con, significa que según las áreas del cerebro que estén activas o no, cambian cómo somos conscientes de la realidad. ¿Para qué sirve el sueño? ¿No? Bueno, el sueño no REM es reparador. De hecho, es muy lesionante no dormir. Produce un daño bastante importante en el organismo. Incluso puede llevar a la muerte no dormir. ¿Sí? Semanas, durante semanas. Esto no es una excusa para... Bueno, tengo que dormir 12 horas porque si no me voy a morir. No vale como excusa, ¿no? Pero si uno pasa mucho tiempo sin dormir, se produce un daño importante en el sistema nervioso. El sueño durante el sueño se elimina la información innecesaria que incorporamos durante el día, al mismo tiempo que consolidamos la información que es importante, que conservamos, que es relevante para nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Y por otra parte, durante el sueño se eliminan todos los desechos químicos que se producen con todos estos procesos. ¿Sí? Procesos fisiológicos, de aprendizaje, de todos los procesos neurológicos de alguna manera, ¿no? Se generan toxinas y durante el sueño eliminamos esas toxinas. ¿Bien? Sí. ¿Qué es considerado información innecesaria? Muy buena pregunta. ¿Qué es considerada información innecesaria? Bueno, eso es una decisión que toma el sistema media arbitraria y tiene que ver un poco con la experiencia, ¿no? A veces, por ejemplo, en el juego de las cartas, ¿sí? La atención te dijo, digamos, una tarea te dijo que la información necesaria que vos retengas es la de la carta que elegiste vos. Y el resto era información innecesaria. ¿Sí? Bueno, a lo largo del día vos vas a ir, tu sistema nervioso, no es que vos conscientemente, va a ir resolviendo, che, esta información es relevante, o sea, es relevante porque afecta mis decisiones, afecta mi supervivencia, mi éxito, lo que sea que cada uno pueda entender que es el éxito, ¿no? Mi éxito en la vida, etc. Y hay otra información que es irrelevante, ¿sí? Probablemente la irrelevante es la que menos acceso consciente tengamos, y por eso el sistema mismo lo elimine, ¿sí? Pero es una muy buena pregunta, digamos. En el sentido que yo estoy tratando de hacer una respuesta aproximada, pero incluso es una pregunta que se me ocurre que podría abrir una línea de investigación, a eso voy, ¿sí? Que está completamente abierta la posibilidad, ¿sí? Bueno,
Pasemos a otro estado alterado, que son los estados psicodélicos, ¿sí? ¿Qué son las drogas? ¿Qué es un estado psicodélico? ¿Por qué generan estados de conciencia? ¿Y qué peligros implica el consumo de drogas, particularmente recreativas, ¿no? ¿Qué son las drogas? Las drogas son cualquier sustancia química, ¿sí?, que se puede introducir a un organismo y que tiene un efecto biológico, ¿sí? Así de ambiguo uno puede definir una droga, ¿sí? Significa que la droga es lo que compramos en la farmacia porque nos duele la cabeza o tenemos fiebre. La droga también puede ser los anticonceptivos, ¿no? Las drogas también pueden ser los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? La primera adicción que tenemos como mamíferos la tenemos cuando somos bebés, ¿sí? Porque a través de la leche nosotros producimos, bueno, yo particularmente no, se entiende, espero que se entienda, pero como especie, producimos opioides, bajas dosis de opioides, ¿sí? Y los opioides producen una leve adicción en esa dosis que está presente en la leche, y eso hace que el bebé sea adicto, el bebé o la beba sea adicto a la leche, y después le cueste dejar justamente la leche, la teta. Entonces, las drogas pueden ser un amplio espectro. Nosotros acá vamos a focalizar en lo que creo que pueden tener mucha curiosidad, que son las drogas que se utilizan de manera recreativa y particularmente tienen efecto psicoactivo o neuroactivo, ¿sí?, que producen un estado psicodélico. Y un estado psicodélico lo entendemos como un estado alterado de conciencia donde uno tiene una disociación de la realidad, ¿no? Uno vive una alucinación. Por ejemplo, hay drogas que producen una percepción alterada del tiempo, ¿no? Hay drogas que uno puede consumir en la cual uno cree que pasaron 24 horas y pasaron 2 minutos. Y hay drogas, por ejemplo, que uno puede tener alucinaciones visuales, otras alucinaciones auditivas, ¿sí? Puede ser muy divertido, ¿no? Aquí está el ser cautos. Puede ser muy divertido vivir estas cosas, pero también puede ser todo lo contrario. Imagínense que ahora, de golpe, de la nada, vivan una alucinación tremenda. Probablemente entren en pánico, ¿sí? ¿Sí? Y entren en una situación de estrés tremendo, ¿sí? Entonces, la diferencia de que algo de esa experiencia sea divertido o no lo sea, tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Y eso es un poco lo que yo quiero transmitir, ¿sí? Darles una herramienta para que ustedes puedan decidir lo que quieran decidir después, pero que tengan conocimiento para saber qué implica esto. Lo primero que yo dije, que las drogas psicodélicas tienen un efecto biológico sobre el sistema nervioso y por eso alteramos nuestra conciencia, ¿sí? Por ejemplo, esto es muy difícil de entender, me imagino. Acá todos están diciendo, acá se puso serio. Me trajo un cerebro con unos colores rarísimos, ¿cómo entiendo esto? ¿Va para el examen esto? Esto es muy fácil de entender, ¿sí? Esto es una representación de cerebros exactamente, ¿sí? Y lo que está comparando es cómo se activa un cerebro con LSD, que es una droga artificial, ¿no? Y un placebo, que es agua, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que están diciendo es que en rojo son zonas del cerebro que se activan más cuando hay LSD que cuando hay un placebo. Y en azul o celeste son zonas que están menos activas, o sea, están inhibidas con la droga que con el placebo, ¿sí? Lo que yo quiero que generalicen ustedes es que entender que cuando uno está bajo el efecto del LSD o un placebo, la actividad de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro particularmente, es distinta, ¿sí? A lo mismo que cuando vimos en el sueño, ¿sí? Por eso se producen esas alucinaciones. Esta es una representación quizás un poquito más compleja todavía de entender, pero tampoco se asusten, ¿sí?
Cada punto que está sobre el borde de la periferia de la circunferencia representa un área del cerebro. No importa cuál, representa áreas del cerebro. Por ejemplo, este circulito que está acá es un área, ¿sí? O este que está acá, ¿sí? Los hilos que van de un lado al otro representan que hay algún tipo de relación funcional entre áreas. Puede ser que estén conectadas, puede ser que las dos áreas se estén activando al mismo tiempo, ¿sí? Fíjense cómo es la funcionalidad de un cerebro, cuántas áreas se activan y cómo se conectan y sincronizan entre sí con un placebo o con una droga alucinógena que es la psilocibina, que es producida por un hongo. Esta es natural, ¿sí? Fíjense cómo cambió la funcionalidad del cerebro, ¿sí? Cómo el cerebro está funcionando de manera diferente. Por eso nos genera todos esos estados que pueden ser re locos cuando estamos viviendo un estado psicodélico, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante saber de esto? Llevarse de esta situación. Nosotros vivimos experiencias psicodélicas como alucinaciones, ¿sí? Porque estas drogas tienen efectos sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Cuando estamos bajo estos efectos, nosotros mismos no nos podemos cuidar, porque estamos en un proceso de alucinación, ¿sí? Por ende, de hecho, la mayoría de las veces estas drogas generalmente no producen o producen muy baja adicción o casi no producen adicción. Está muy en discusión en la bibliografía esto. Pero la mayoría de las veces las personas se dañan a sí mismas. O sea, conozco casos de gente que bajo estos efectos se han metido a la noche a nadar en el mar desnudos, así, de la nada, bueno, murieron ahogados obviamente, o gente que en medio de una fiesta han pensado que pueden volar y se tiran de un balcón. ¿Sí? No, bueno, piénsenlo, que por tomar una mala decisión termines cuadripléjico después. Sí, pregunta. Pregunta. ¿Cómo? Claro, efectivamente, el cerebro no es que estés jugando con uno, ¿sí? Estamos viviendo una alucinación que puede ir de muchas magnitudes. Una es que te pienses que puedes tener alas, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? No es que te esté engañando. Lo que nosotros percibimos depende de cómo esté en parte funcionando nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, y lo estamos afectando por una droga en este caso, por ende va a pasar eso. No es para moralizar la situación, yo no para nada me interesa que sientan que no pueden explorar esa curiosidad, sino que puedan tener la información de saber qué hacer efectivamente para no terminar en uno de estos casos trágicos, ¿no? Entonces tienen que saber que afecta al sistema nervioso, ¿sí? Entonces no van a poder cuidarse a ustedes mismos. Acá no existen ni Superman, ni Superwoman, ni nada por el estilo. No se van a poder cuidar a sí mismos. Por ende, quienes estamos interesados en probar estas experiencias, conviene que lo hagamos bajo el cuidado de otra persona, que sepa qué dosis nos tenemos que consumir o no, ¿sí? Porque obviamente es una droga. Una dosis te produce una alucinación, mayor dosis puede que te produzca muerte cerebral, ¿sí? O te afecte drásticamente el cerebro, te genere esquizofrenia, ¿sí? Digo, ojo, por eso, simplemente hay que saber cómo administrar estas drogas, ¿sí? Hay grupos de investigación en esta facultad que trabajan investigando esto, justamente, y experimentos con este tipo de drogas, ¿sí? Entonces, a cuidarse. Y lo último que... ¿Hay una pregunta? ¿Llegás a...? Espera que igual. Total, me parece que estamos bien con la hora. Después igual me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Me mato. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que causa la adicción a las drogas? Muy buena pregunta y muy valiente.
preguntar. Te felicito. Desgraciadamente no te puedo dar una respuesta exacta, ¿sí? Es toda una línea de investigación, adicción. Lo que sabemos es que se activa un sistema que se llama sistema de recompensa, ¿sí? Y es que mediante una acción recibimos una recompensa fisiológica. ¿Estoy bien con la hora? Sí, 5 minutos tengo. Sí. Mediante una acción recibimos una recompensa, ¿sí? Es medio difícil hablar porque se activan muchos sistemas. El sistema de recompensa se activa en un montón de situaciones. Por ejemplo, los abrazos, ¿sí? Generan producción de endorfinas y oxitocina en el contacto físico. Y eso también activa de alguna manera el sistema de recompensa. Pero con las adicciones, el sistema de recompensa queda sobreactivo todo el tiempo. Por eso empezamos a tener lo que se llama una dependencia farmacológica, y eso es uno de los aspectos fundamentales en la adicción, ¿sí? La dependencia, ¿sí? Aunque bueno, hay adicción que no hay dependencia, no necesariamente todo sea dependencia farmacológica, a veces hay dependencia psicológica, ¿no? Pero por ejemplo, para que sepan, simplemente para que tengan en cuenta, después lo que también te puedo decir es que hay predisposición genética, ¿sí? Hay gente que tiene más predisposición a desarrollar adicciones que otras, ¿sí? Entonces evidentemente hay algún aspecto relacionado con lo genético. ¿Cuál es la droga? Una de las drogas que generan más adicción. El tabaco, exactamente. Exactamente. No sé quién dijo ahí, espera que alguien dijo acá. Muy bien. Exactamente. El tabaco es una de las drogas que más adicción genera, y de hecho es la única droga que he probado en mi vida con la que me he arrepentido tremendamente, porque es re difícil eliminarla. Es más adicta que la cocaína incluso, ¿sí? Solo que es legal, ¿sí? Bueno, pasemos al siguiente punto. Después de todas las preguntas que quieran sobre el tema, que me imagino que van a preguntar preguntas, me las pueden hacer personalmente, pero así puedo terminar. El último tema que quiero tratar es el de estados alterados, pero no por drogas, sino por parasitismo, ¿sí? Así como uno puede introducir una sustancia neuroactiva, hay parásitos que nos pueden infectar, que produzcan una sustancia neuroactiva y cambien nuestro comportamiento. Y este es el caso de la historia de la hormiga zombie, ¿sí? La hormiga, o algunas especies de hormigas, son infectadas por un hongo que se llama Ophiocordyceps unilateralis, ¿sí? Y este hongo infecta a la hormiga, sus esporas, después brotan las esporas, empieza a formar el micelo dentro de la hormiga, crece dentro de la hormiga y secreta una sustancia que hace que la hormiga cambie su comportamiento y hace algo que no es habitual para ella: ir hacia la copa de un árbol. En el proceso, el hongo va creciendo y formando esto, ¿sí? Y cuando llega a la copa, la hormiga muere y el hongo abre y libera todas sus esporas, ¿sí? Para infectar más hormigas. ¿Sí? Me pregunta puntualmente qué es lo que hace el hongo para que la hormiga cambie su percepción y haga eso. Obviamente es muy difícil de saberlo porque no le podemos preguntar a la hormiga, lo cual también es un problema parcial, porque nosotros investigamos cosas que les pasan a los animales internamente y no les podemos preguntar, pero lo investigamos de manera indirecta. Pero lo investigamos, ¿sí? No te sabría responder qué es lo que le pasa, pero algo le pasa en el comportamiento a la hormiga que cambia Por eso se le llama hormiga zombie, ¿sí? Otros ejemplos de esto están relacionados con las avispas. Por ejemplo, las avispas pueden
poner sus huevos en arañas y cucarachas y los huevos producen sustancias neuroactivas y cambian el comportamiento de las cucarachas y las arañas. El gusano del pelo que infecta saltamontes y otro tipo de insectos, Toxoplasma gondii, cambia el comportamiento de ratas. Por ejemplo, las ratas suelen tenerle miedo a los gatos. Cuando están infectadas con Toxoplasma gondii, ya no le tienen tanto miedo a los gatos. Toxoplasma gondii busca infectar, adivinen qué animal, al gato. ¿Sí? Pero esto me sirve de excusa para traer a estos amigos, los zombies, ¿no? Los zombies surgen en la cultura vudú, ¿sí? En la medicina vudú o en la hechicería vudú, en la cual, según los antropólogos que han estudiado esta cultura, usaban una sustancia neuroactiva que producía un estado semiconsciente, ya sabemos a qué nos referimos, podemos hablar con la terminología correcta, semiconsciente, ¿sí? De ahí los muertos vivientes, ¿sí? Y luego una sustancia que los despertaba, pero donde el ser que se despertaba no tenía voluntad propia, ¿sí? Ahí surgen los zombies, ¿sí? Sustancias químicas, o sea, farmacológicas. Y esto nos trae toda la mitología de los zombies que conocemos a través del cine, las series, etc. ¿Por qué lo traigo esto? Porque a mí me gustaría traerles esta situación, que esto es de estudios, particularmente nosotros trabajamos en este tipo de investigaciones, ¿sí? Que hay dos formas de relacionarse con el entorno, con uno mismo, en términos de la conciencia. Uno es ser autoconsciente de lo que está pasando, estar presente y estar percibiendo conscientemente y activo y tomando decisiones, reflexionando, analizando la situación. Otra es el modo zombie, ¿sí? Que es cuando hacemos cosas en modo automático. Ya termino. El modo automático, ¿sí? El modo zombie se caracteriza por una acción automática, involuntaria, ceguera visual, ¿sí? Hay cosas que no vemos, ¿sí? Y una percepción distorsionada del tiempo. Por ejemplo, a quienes les gusta jugar, seguramente dicen, bueno, che, voy a jugar 20 minutitos, un ratito, bueno, pasaron 6 horas y yo no me despegué del juego. Bueno, eso es el modo automático. No hay problema con el modo automático. Muchas cosas se hacen en modo automático y está bien. No andamos reflexionando cómo andar en bicicleta. Andamos en bicicleta. El problema es cuando hacemos cosas que requieren ser reflexivas, pero las hacemos en modo automático, ¿sí? Ahí se generan accidentes de tránsito, ahí se generan grandes problemas a la salud, afectan o incluso problemas sociales, ¿sí? Puntualmente. Bueno, creo que con eso puedo cerrar mi charla. Yo no, como dije, no vengo a tener una respuesta de qué es la conciencia, sino a devolverles una pregunta, digamos, ahora a ustedes, ¿qué pueden decir de la conciencia? ¿Sí? Y los invito, si quieren, pasar al stand de percepción, al taller de percepciencia, ¿sí? Donde vemos cosas más puntualmente de percepción. Les agradezco muchísimo. Bueno, vamos a organizarnos.